Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 20. Capítulo 285. Majestad. Al ver a Caron de pie frente al escritorio, Elsa ya se había marchado. Este tipo de asuntos relacionados con la guerra se tratan mejor entre hombres. De lo contrario, no habría esperado a que Al regresara para organizarlo. Sí, ¿cómo va el plan de la tropa de élite? Al asintió y preguntó directamente. Cuando le entregó el método de entrenamiento de soldados, no volvió a preguntar. Al fin y al cabo, dejar en secreto una lealtad absoluta para entrenar a un grupo de súbditos leales no causaría problemas. Y no se limitó a dejar a Caron entrenando soldados, por supuesto que eso se mencionará más adelante. Su Majestad, según sus órdenes, en estos 3 años hemos entrenado aproximadamente a 100.000 caballeros. Caron lo dijo respetuosamente. Él también estaba sorprendido por este método de entrenamiento insólito, especialmente después del entrenamiento propiamente dicho. Una tropa tan disciplinada como una montaña y bien entrenada es un arma poderosa. ¿Alrededor de 100.000? Al murmuró para sí mismo. Para ser honesto, no esperaba que hubiera tantos. Después de todo, desde que tomó el trono, había obtenido algunas semillas de cultivos de alto rendimiento gratuitas del sistema y se las había dado a Oaken, permitiéndole venderlas junto con la tecnología. Y este comerciante sin escrúpulos ciertamente no defraudó, controlando el límite mínimo y ganando dinero a toda costa. Con absoluta lealtad, se quedó solo con una parte y entregó la mayor parte a la familia real. Por lo tanto, no le importaban en absoluto los costos de mantener el ejército. No imaginaba que, sin darse cuenta, ya tendría 100.000 soldados de élite. Estos pequeños países vecinos ahora pueden ser atacados y conquistados. Recuerden, sus familias reales deben ser exterminadas directamente. No dejen supervivientes. En el territorio de Arendelle, la realeza, solo puede haber una familia, no acepten rendiciones. Además, no se preocupen por el norte, yo mismo iré. Al dijo con frialdad. Como viajero de otro mundo, sabía que los tributos y las rendiciones no eran más que palabras. Tener el control absoluto en tus manos era el verdadero camino. Teniendo en cuenta la trama de Frozen 2, reservó específicamente el norte para ir en persona. Sí. Aunque sorprendida por los métodos de Al, Caron, con una lealtad absoluta, simplemente obedecería las órdenes. Así que se preparó para marcharse. Al marcharse, Al dijo. Llama a Sosie para que venga a verme. Esta vez, gran parte del mérito recaía en Sosie, así que quería ver a esa persona y comprobar su lealtad. En cualquier caso, desde que le cambiaron los ojos, el panel del sistema ya no muestra lealtad. Porque sus ojos pueden ver en cualquier momento. A su servicio. Caron dijo que planeaba contactar primero con su buen hermano. Al estaba sentado solo en su escritorio, absorto en sus pensamientos. Arendelle se encuentra en la frontera entre 2 continentes, y ahora ha llegado el momento de expandir su territorio. Solo. Bosque del Norte, ¿cuándo comenzará tu llamada? Originalmente, según la trama, debía ocurrir en 2 años. ¿Podría haberse adelantado por su culpa? Negando con la cabeza, Al revisó las recompensas. Aunque al final fue expulsado por la fuerza por la voluntad del mundo, la misión se consideró cumplida. Fue un poco vergonzoso, pero creía que sin duda podría volver para vengarse. Enhorabuena al anfitrión por completar la misión 3, derrotar a los 2 grandes villanos esta vez. Recompensa, tomo completo de hechizos, parte inicial, técnica básica de forja de objetos, 10.000, monedas mágicas. Buenas recompensas. La parte inicial del tomo completo de hechizos contiene todos los hechizos que pueden usar los cultivadores desde la 3ª hasta la 12ª etapa del reino de los poderes sobrenaturales. Esto puede considerarse otro medio de ataque además de los poderes sobrenaturales. En cuanto a la técnica básica de forja de objetos, era demasiado inútil para la IA actual, ya que solo podía forjar hasta el nivel de tesoro superior. Cabe destacar que el embrión de espada en su dantián superior, incluso en su forma inicial, ya posee la clasificación de tesoro superior. En ese sentido, Al estaba muy ansioso por ver cuál sería el nivel final una vez terminado el forjado. Por ahora, sigue cultivándolo. Él esperará una oportunidad. Al ver sus escasas 40.000 monedas mágicas, sintió ganas de llorar. ¿Qué crees que le impide desenvolverse en el mercado? ¿Acaso no es por la pobreza? Toc, toc, toc. Se oyeron golpes en la puerta. Va adelante. Al se enderezó y dijo, probablemente era Sosie llegando. Majestad. Al llegar junto a Al, Sosie hizo una pequeña reverencia. Sí. Al asintió. Era la primera vez que veía a Sosie en más de 10 años. Quizás los 3 pequeños representaban la disposición inicial del sistema para él. Los 3 eran considerados anomalías en la raza de los gnomos. No solo eran más delgados, sino también más altos, salvo por su piel gris, no se diferenciaban mucho de los humanos normales. El aura asesina que rodeaba su cuerpo era muy fuerte, claramente forjada por alguien que frecuentemente deambula entre la vida y la muerte. Tenía una pequeña cicatriz de cuchillo en el lado izquierdo de la cara. En cierto modo, si estuviera en la calle, su presencia sería capaz de hacer llorar de miedo a los niños. Y a Al no le importaba nada de eso. Debe entenderse que lo que vieron sus ojos iba mucho más allá. A primera vista, además de la lealtad absoluta que se esperaba, según su observación, Sosie era alguien que respetaba profundamente a la familia real y deseaba enormemente su reconocimiento. Sobre todo, el reconocimiento de un rey poderoso. Aunque ahora reina la reina Elsa, el nombre de Al brilla aún más. Sus acciones superaron las de todos los reyes de generaciones pasadas. Sin embargo, se sintió más satisfecho con otro punto y reflexionó durante un rato. Entonces sonrió levemente y dijo. ¿Estarías dispuesto a servir a la familia real? Capítulo 286. Yo, estoy dispuesto a servir a la familia real. Sosie se arrodilló inmediatamente sobre una pierna para demostrar su determinación. Al asintió, por mucho que Sosie intentara disimularlo, él podía percibir el tono de emoción en su voz. Entonces. Caron, pasa. Al le hizo un gesto a Sosie para que se pusiera de pie y habló con calma hacia la puerta. La puerta se abrió y entraron 2 personas que se parecían mucho a Sosie, eran Caron y Al. Los 3 pequeños se han reunido de nuevo. Majestad. Los 2 hicieron una leve reverencia. Habían sido subordinados de Al durante mucho tiempo, así que no había necesidad de tanta formalidad.
Sin embargo, estaban muy contentos de que su buen hermano pudiera servir junto a su majestad y cumplir su sueño. Sí. Al los miró a los tres, sintiendo cierta nostalgia. Por supuesto, lo que más le complacía era que los tres fueran bestias a sueldo. Un gnomo puede firmar un contrato con 3 bestias a lo largo de su vida. Caron y Al también lograron reclutar a sus primeras bestias en estos 12 años. Bajo la atenta mirada de Al, todo fue revelado. Caron, fiel absoluto octava etapa del reino físico, mayordomo real, raza gnomo, posee a una bestia de contrato de crecimiento. El dueño y la bestia crecen juntos hormiga reina espía. Capaz de producir varios tipos de hormigas, excelente para interceptar información. Al la miró y continuó. Conocía las habilidades de Caron desde hacía mucho tiempo, pero en algunos lugares importantes esta hormiga reina sería inútil. Caron también sabía dónde podía dejar a las hormigas y dónde no. Al, fiel absoluto quinta etapa del reino físico, cocinero real, señor de la ciudad de la gastronomía, raza gnomo, posee una bestia de contrato de crecimiento, avispa venenosa de miel, capaz de producir miel para curar. Así como gas venenoso de miel extremadamente tóxico. Al asintió de nuevo. Si Caron tenía el papel de exploradora en el grupo, entonces Al era el apoyo, es decir, el médico, y este médico podía transformarse instantáneamente en un maestro de los venenos. Finalmente, a quien Al más deseaba ver era a Sosi. Sosi, fiel absoluto décima etapa del reino físico, líder del grupo mercenario lobo de guerra, raza gnomo, posee una bestia de contrato de crecimiento, rey lobo azul. Capaz de comandar todas las manadas de lobos salvajes para luchar, poseyendo la fuerza de la octava etapa del reino físico mismo. Este fue quizás el momento en que Al se sintió más satisfecho, sabiendo que la bestia contratada por Sosi estaba directamente al mismo nivel que Caron, y que él mismo se encontraba en la 10ª etapa del reino físico. ¿Qué significa esto? Significa un gran caballero de 10º rango. Originalmente, era un nivel que satisfacía a Al, pero ahora es cosa del pasado para él. Sí, os envío a los 3 a esta misión, Caron será vuestro líder, y hoy discutiréis entre vosotros qué hay que hacer. Partirán mañana temprano, además de los 100.000 jinetes, les daré una tropa especial. Al les dijo a los 3. Sí. Los 3 se arrodillaron sobre una pierna, se saludaron de nuevo y se retiraron. Parecía que estaban a punto de apresurarse a discutir el plan. Sí. El dedo de Al tamborileaba inconscientemente sobre la mesa. El tío Charles, ¿verdad? Parece que después de 12 años nos vamos a reencontrar. En aquel entonces querías deshacerte de mí, así que ¿cómo no iba a devolverte el favor? Con una leve sonrisa, Al miró hacia el sur y salió de la oficina. Como regresó por la tarde y se retrasó por diversos asuntos, sin darse cuenta, llegó la hora de la cena. Entró y abrió la puerta del comedor. La mesa y las sillas habían sido ampliadas, pero lo único que permanecía igual era que el asiento principal seguía perteneciendo a Al. Todas las mujeres ya estaban presentes. A un lado se sentaban las bellezas occidentales y al otro las bellezas clásicas. Hablaban así. Parecía que los acontecimientos de la tarde les habían hecho sentir algo familiar. Sonrió Al. Llegó a su casa. A la derecha estaba Elsa, a la izquierda Blanca, seguidas de Ana y Rapunzel, Berta y el zorro. Se enteró de la situación y dio comienzo al banquete de hoy. Teniendo en cuenta los hábitos, Al ajustó el horario de las comidas, alternando los platos. Hoy, por casualidad, comimos comida china, con varios platos y arroz blanco humeante. Durante la cena, incluso antes de comer, Al fue muy bien atendido. Antes incluso de que moviera los palillos, la comida en su plato ya había formado una pequeña montaña. Ante el afecto de las mujeres, Al, naturalmente, no rechazó nada, aceptándolo todo. Finalmente, la cena terminó. Por alguna razón, después de la cena, las mujeres se fueron marchando una a una, quedando solo Blanca y Al. Ana miró a Al antes de marcharse, Al lo entendió inmediatamente y, ante el grito de sorpresa de Blanca, la alzó en brazos. Sin tiempo para reaccionar, Blanca solo sintió un destello ante sus ojos y fue llevada directamente a la habitación de Al. Es mi marido. Al ver esto, ¿cómo no iba a comprender Blanca la situación? Lo llamó en voz baja, avergonzada. Aunque ya le había preguntado a Berta qué se sentía al hacer algo que no se puede describir con palabras, ahora que estaba a punto de pasar a la acción yo mismo, era inevitable que sintiera algo. Pero ella no tendría miedo, porque eso era lo que quería. De tanto escuchar detrás de la puerta, casi se estaba volviendo melancólica, hacía tiempo que deseaba participar ella misma. Esposa, un momento, esta noche vale más que 1000 monedas de oro. Al se rió al ver la timidez de Blanca, y los dos cayeron sobre la cama. En este mundo, había una joven menos. Capítulo 287. Al día siguiente, Al abrió los ojos. Miró a la bella durmiente que estaba a su lado y le sonrió cálidamente. Con la mano, le secó las lágrimas del rostro a Blanca y le dio un suave beso en la frente. Al ver cómo sus labios se movían y mostraban una sonrisa encantadora, se levantó de la cama en silencio. Se vistió y se detuvo de nuevo frente a la cama, extendió la mano para tocar aquella carita, no pudo resistirse y le dio otro beso, y solo entonces se dirigió hacia la puerta. Al llegar a la puerta, una figura oscura saltó repentinamente desde un lateral, agarrándole el dobladillo del pantalón. Y el amo es muy malvado. Una voz resonó, cargada de un tono de queja y lamento. Al se sorprendió un poco porque, si no se equivocaba, esa voz parecía provenir de allí, la gata que Al había criado desde que era una gatita. ¿Puedes hablar? Al se agachó para observar a allí. Antes, solo comprendía su significado general a través de su identidad como domador, pero ahora era una emisión sonora real. ¿Hablar? ¿Por qué pregunta eso el maestro? Miau 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 miau, ¿qué? Diferente. Al podía notar la diferencia. La primera voz era una voz mental, la segunda era la habilidad especial del domador. Ah. Interesante, ha crecido tanto, ¿podría ser porque ya estoy en la primera etapa del reino de los poderes sobrenaturales? Al tomó a allí en brazos, quien tenía una expresión de confusión, con interés. ¿Qué hará el amo? Otra voz muy agradable de escuchar. Al fijó su mirada. Bestia de contrato de crecimiento de alto nivel, allí, usuaria de habilidades mentales, psicocinesis inicial, sexta etapa del reino físico, tiene el potencial de aprender magia, rayo. Posee una inteligencia no menor que la humana, raza felina, el maestro es Al. Sí. Al entendió un poco, y luego lo comprendió. Dado que el libro de contratos era un elemento del sistema, era naturalmente más poderoso que los de la raza gnomo.
Esta vez subió demasiado de nivel, lo que hizo que la fuerza de allí aumentara drásticamente. Esta vez solo había tocado el poder mágico del elemento rayo, y esta pequeña criatura ya era capaz de aprenderlo. Puedo oírte hablar, es decir, usar tu fuerza mental. Al lo intentó, usando su mente para comunicarse con Aye, como suele hacer con el sistema, solo que cambiando el objeto. Maestro. Las pupilas felinas de Aye se dilataron, y su expresión era de incredulidad. Parece que sabes qué hacer. Al sonrió. Maestro, lo siento, no debía haber hablado mal de usted hace un momento. De repente, Aye pareció recordar algo, se cubrió la cabecita con las patas delanteras y dijo con la cabeza gacha. ¿Hablas mal? Jaja, no pasa nada, gracias por tu esfuerzo. Ahora que tienes estas habilidades, ya no tienes que quedarte en mi habitación. Si quieres jugar, sal fuera. Ale acarició la cabeza con una sonrisa, pero también con un dejo de vergüenza. Si hablamos de escuchar conversaciones ajenas, nadie tiene más autoridad que Aye. Además, ahora no entendía por qué esa bestia contratada no parecía útil, manteniendo a Aye constantemente en la habitación por temor a que pudiera sufrir algún daño. Ahora que sabes que es una gran caballero de la Sexta Orden, no necesitas contenerte tanto. Lo mejor es dejar que ella desarrolle esas habilidades por sí misma, porque en ese ámbito, él realmente no tiene mucha experiencia para opinar. En serio, gracias, maestro. Aye frotó felizmente su cabeza contra la ropa de Al, sabía que llevaba mucho tiempo queriendo jugar afuera, pero la orden del amo estaba por encima de todo, así que tuvo que contenerse. Esto también fue culpa de Al, ya que después de la coronación apenas prestó atención a la gatita Aye, principalmente porque hasta entonces no había visto nada especial en ella. Sí. Asintiendo con la cabeza, volvió a colocar a Aye en su cama para gatos y Al abrió la puerta para marcharse. Estaba un poco impaciente por echar un vistazo a sus esposas y ver si había algo especial en ellas. Anoche, mientras cenaba, todavía no había pensado en ello. Apenas abrió la puerta y dio unos pasos. Vio cómo Ana saltaba directamente sobre él. Al la sujetó con firmeza, apoyándola por los muslos. Ahora no quedaba ningún hombre en el castillo aparte de Al. Todas las sirvientas eran mujeres. Los guardias también fueron evacuados del castillo. Ya no había necesidad de defensa en el interior, principalmente porque ahora Al, si alguien invadía, sin duda lo notaría. A excepción de Caron, a quien se le permitía circular por algunos lugares menos importantes, todos los demás lugares estaban prohibidos. Y dado que estas criadas eran absolutamente leales a la familia real, sus esposas, especialmente Ana, comenzaron a actuar abiertamente. Lo abrazó allí mismo en el pasillo y, sin más preámbulos, le dio un beso de buenos días. Calculó que tardó casi 10 minutos en terminar. Capítulo 288. ¿Qué era? Ale pellizcó suavemente la nariz a Ana. Sabiendo que esta joven solía levantarse muy tarde, el hecho de que estuviera despierta a esas horas era una clara señal de que algo estaba pasando. Nadie visita el templo sin un motivo. Jeje. Hermano Al, te lo pasaste genial anoche, ¿verdad? Dijo Ana guiñando un ojo con una sonrisa traviesa. ¿Así que ahora has aprendido a ser tan descarada? Al le dio una palmadita juguetona en el trasero. HMPH, ¿el hermano Al todavía tiene el descaro de hablar? Eres tan parcial. Dijiste que tratarías a todos por igual, pero terminaste regalándole a mi hermana un hermoso collar a escondidas. El rostro de Ana se puso rojo mientras le daba un ligero puñetazo a Al en el pecho. ¿Un collar? Al se quedó confundido por un momento, pero pronto lo entendió. Antes de marcharse, le había entregado a Elsa la recompensa por una misión. Cuando ella fue coronada con éxito, recibió una notificación del sistema informándole de que había completado un logro y, por lo tanto, había ganado un collar especial. Accesorio, collar de la Reina de las Nieves. Aumenta la inteligencia y el poder mental. Posee capacidades defensivas, pudiendo bloquear un ataque fatal una vez. En aquel momento, él pensó que el objeto había sido hecho a medida para Elsa y, por lo tanto, se lo regaló antes de viajar a otros mundos. Elsa, naturalmente, adoró el regalo y comenzó a usarlo a diario. Esto llamó la atención de Ana, quien, tras mucha insistencia y halagos, descubrió que era un regalo de Al. Inmediatamente sintió celos, tenía la intención de confrontarlo ayer, pero terminó olvidándolo en medio del alboroto, así que corrió a su habitación esta mañana temprano. ¿Por qué? ¿Tú también quieres uno?, preguntó Al, provocando deliberadamente a Ana. Sí. Hermano Al. Al ver que no podía intimidarlo, Ana cambió inmediatamente de estrategia. Vale, vale. Sin duda te compraré uno, pero no ahora. Al bajó a Ana, al fin y al cabo, los ánimos matutinos son difíciles de controlar y no quería correr ningún riesgo. Lo prometí, ¿eh? Ana saltó de alegría y le dio a Al un beso cariñoso. Sí, respondió Al dándole una palmadita en la cabeza. Según sus deducciones, en cuanto Ana fuera coronada, se activaría una misión del sistema y podría entregarle un anillo. De hecho, desde que decidió formar su harén el día anterior, el sistema le había notificado que podía crear un anillo personalizado para cada mujer que formara parte de él. Pero Al quería entregar los anillos en una futura boda, así que no podía revelarlos ahora. Vale, tomemos un café. Tomó la mano de Ana y caminaron hacia el comedor. Durante el trayecto, mientras conversaban, Al usó la habilidad de su ojo. No tenía nada de especial, salvo un detalle, tenía el potencial de aprender magia de fuego. ¿Elemento fuego? Al se alisó la barbilla, que las dos hermanas fueran de hielo y fuego sería bastante interesante. Después del café, observó a todos los presentes, excepto a Xiao Bai. Elsa, gracias a su dominio avanzado de la magia de hielo, ya había alcanzado el nivel de una maga de élite. Si Al solo usara magia de hielo, probablemente empatarían, lo cual le complació enormemente. Rapunzel lo sorprendió, aunque sabía que tenía potencial mágico, al fin y al cabo, si Ana lo tenía, ella también, el hecho de que poseyera el elemento madera, con su energía vital inagotable, fue una sorpresa. Xiaoi no aportó nada nuevo, mientras que Rapunzel demostró potencial para convertirse en una maestra artesana de élite. Todo aquello le complació. Así pues, con el ánimo renovado, se dirigió a una habitación en concreto. Al llegar a la puerta, apartó los libros, pulsó el botón y entró. Ante sus ojos apareció un lugar tecnológico, completamente desconectado del mundo exterior. Se trataba de la base de investigación subterránea.
Dado que ayer había decidido asignarles a Caron y a los demás una tropa especial, utilizaría la carta de invocación de la Legión Bárbara que había obtenido hacía tiempo. Sin embargo, antes de usarla, era necesaria una operación complementaria. Al se enteró de esto gracias al recordatorio de Mumu. Ahora, estaba ansioso por probarlo. Caminó hacia un espacio amplio y vacío que ya estaba preparado. Asintió con satisfacción y, con un movimiento de la mano, una pequeña esfera de luz salió disparada de sus dedos y aterrizó en el suelo. Al instante siguiente, un intenso resplandor dorado llenó el lugar. En el centro del espacio apareció algo parecido a una piscina, pero con una particularidad. Sobre ella flotaba un enorme cristal azul con forma de diamante. Al observó asombrado. ¿Así que esta era la torre de cristal de la resurrección? Al examinó el objeto, aparte de la capacidad de otorgar resurrección infinita, no parecía haber nada más en la descripción. Interesante, dijo Al sonriendo. Esta torre era indestructible. Antes no tenía forma de protegerla, pero ahora, dentro de esta base de investigación, estaría a salvo. Caminó unos pasos hasta el borde de la piscina. Sentía que allí había algo místico que aún no comprendía del todo. Decidió no investigar más por el momento, ya que la torre estaba vinculada a él y podía estudiarla cuando quisiera. Entonces, como por arte de magia, una carta apareció en su mano. Capítulo 289. La tarjeta era de color morado oscuro y desprendía un aire de misterio. En la parte superior estaba impresa la imagen de un bárbaro rudo que sostenía un garrote de madera, acompañada de dos grandes palabras, bárbaro. A decir verdad, desde que obtuvo esta carta de invocación de la Legión Bárbara, esta era la primera vez que la sacaba, lo que le produjo una pequeña sorpresa. La examinó durante un rato y, tras sentirse preparado, le preguntó con cautela a Mumu una vez más. Mumu, ¿estás segura de que solo es cuestión de tirarlo ahí? Sí, maestro. Tras recibir la confirmación, Al arrojó la carta a la piscina, justo debajo del cristal azul. Inmediatamente, apareció un intenso resplandor púrpura que desapareció con la misma rapidez. Al mirar la piscina, la carta había desaparecido, dejando solo el agua cristalina. Al ni siquiera miró el agua, sus ojos estaban fijos en el cristal azul, del cual ahora una pequeña parte se había transformado en púrpura. Al sonrió. Con un movimiento de muñeca, una piedra púrpura, semejante a un antiguo talismán militar, apareció en su palma, luciendo lujosa y noble. Dado que la torre de la resurrección estaba vinculada a él, percibió los cambios y supo cómo utilizarla. Este talismán púrpura era la clave para invocar a la Legión Bárbara. Bastaba con infundirle la magia a Ali, cuando fuera necesario, sujetarlo firmemente mientras se concentraba la mente en la invocación. Al instante, aparecerían 500 bárbaros de nivel 9 del reino del cuerpo físico, armados con masas. Sí, 500 bárbaros en la cima del primer reino. Solo había un inconveniente. Originalmente, estos bárbaros podían aumentar su fuerza, pero la capacidad de resurrección infinita limitaba esta habilidad. Era un trato justo. En cualquier caso, en esta etapa, esta legión sería invencible e imparable. Además, el talismán no podía ser usado por cualquiera, requería el reconocimiento de la magia de Al, y si se perdía, él podía recuperarlo. Una vez resuelto eso, Al usó sus pensamientos para regresar. Reapareció instantáneamente en la oficina. Ruf, ¿no puedes presentarte de una forma más normal? Justo detrás de él se oyó la voz resignada de Elsa. La noche anterior, Ana le había contado el motivo de la irritación de Al. Entendía que lo mejor para él era que todos se llevaran bien. Sin embargo, aún tenía cierto control sobre quién se convertiría en su hermana. Al menos las recién llegadas parecían estupendas. Jeje, esa es la única manera de ver a mi esposa trabajando tan duro. Al se giró hacia Elsa con una sonrisa. Se acercó rápidamente, le dio un beso directo en sus labios rosados y salió corriendo. Esposa, tengo cosas que hacer, me voy. ¿En serio? ¿Quién dijo que soy tu esposa? Elsa retrocedió, asimilando el beso. Se tocó la cara y empezó a reír. Esposo, ¿eh? Suena bastante bien. Al salir de la oficina, Al se apresuró al patio exterior del castillo. Saboreó el momento, aún con el recuerdo del beso. Majestad. Gritaron los tres jóvenes en cuanto llegó. Ya estaban preparados y esperando. Sí. Al asintió y le entregó el talismán directamente a Caron. Él te dirá cómo usarlo. Recuerda lo que te dije ayer. Entonces, con un movimiento rápido, desapareció ante los tres. Caron no reaccionó de forma exagerada y comenzó a examinar el talismán. Soxy y Al, sin embargo, quedaron impresionados por la escena. Esto reforzó su lealtad, y la mirada de Soxy rebosaba de fervor. Vamos, creo que no decepcionaremos a su majestad, ¿verdad? Caron ya sabía cómo usar el talismán, en un instante, visualizó a aquella tropa milagrosa, estaba más seguro que nunca de la victoria. Empezó a caminar hacia afuera mientras hablaba. Al sonrió y lo siguió, para marchar y luchar, tenemos que tener el estómago lleno. Jamás defraudaremos a su majestad. Soxy estaba lleno de energía y apretó los puños. Son demasiado lentos, suban aquí, exclamó el rey lobo azul de Soxy, visiblemente molesto por la lentitud de sus compañeros. De repente, apareció junto a ellos, los subió a lomos del lobo y salieron disparados. Soxy, no puedes hacer esto. Lo único que quedó fue el grito de Al resonando en la distancia. Capítulo 290. Las acciones de los tres jóvenes no llamaron la atención de Al porque, para él, el resultado ya estaba garantizado. Después de todo, la lealtad absoluta no era ninguna broma, y el uso del anillo de teletransportación les permitió comprobar su poder de primera mano. Ahora tenía otros problemas de los que preocuparse. Dado que otros habían comenzado a invadir su territorio, sin duda devolvería el golpe y había decidido atajar el problema de raíz. Pero surgió un dilema: administrar territorios en el mismo continente que Arendelle era fácil, pero ¿qué pasaría con los territorios en otro continente? De vuelta en la base de investigación, Al estaba sentado en una silla giratoria, paseándose de un lado a otro sin pensar en nada. Para él, las prioridades eran la tecnología y el talento. Tecnología para viajar a otros continentes en cualquier momento, los barcos eran demasiado lentos, los aviones serían ideales. Además, no podía dejar a Elsa sobrecargada para siempre, así que necesitaba talento en la administración pública. Pero, por el momento, no podía satisfacer ninguna de estas necesidades.
continuó dando vueltas en su silla, frustrado. El tren expreso élfico tardaría 2 meses en traer gente. Si tuviéramos científicos aquí, con tan buen equipo y algunos consejos suyos, se podrían construir aviones de guerra avanzados en cuestión de minutos. De repente, Al se puso de pie. Había llegado la notificación del sistema. Din. Enhorabuena al anfitrión, has entrado en la fase de venganza. Ahora se desbloquearán las misiones. Al oír esto, Al se apresuró a comprobarlo. Fase de venganza, el anfitrión ya no es el niño que fue. Es hora de volver y darle una lección al tío Hans. Recompensas especiales, 2 viajes a mundos con talentos tecnológicos, contratos ilimitados, 100 talentos en asuntos internos, mujeres de aspecto común. Primera fase de la misión de venganza, fortalecimiento. Para medir la fuerza, no se puede confiar únicamente en el engaño, como mínimo, nuestra imponente presencia no puede ser inferior. Requisito, eliminar todos los países del norte que sean hostiles al anfitrión. Premio, dependerá del desempeño del presentador. Ja ja ja. Tras leer las recompensas, Al se echó a reír. El sistema le había proporcionado justo lo que necesitaba en el momento preciso. Además de las habilidades tecnológicas, la disponibilidad de personal administrativo, todas mujeres, demostraba que el sistema era perfecto para él. El contrato ilimitado le permitía firmar acuerdos con cualquiera, siempre y cuando ambas partes ofrecieran algo a cambio. Al pensó en muchos usos para él, pero los pondría a prueba más tarde. Ahora, parecía haber tenido una idea. Al desapareció de nuevo. ¿Ha vuelto otra vez? Al ver a Al aparecer de repente en la oficina, Elsa dejó de sorprenderse. Lo miró y volvió a concentrarse en los documentos. Ya basta, deja de leer, esta vez te he preparado una sorpresa. Al se acercó y tomó la mano de Elsa. ¿Sorpresa? ¿Qué es? Elsa no entendía, pero estaba llena de ilusión, guardaba vívidos recuerdos de todas las sorpresas que Al le había dado desde la infancia. Ven conmigo y verás, dijo Al con una sonrisa misteriosa, y la condujo afuera. Elsa se sonrojó levemente al sentir su mano, pero no le importó, después de todo, ya habían vivido momentos mucho más íntimos. En poco tiempo, llegaron a su salón de baile habitual. Elsa ladeó la cabeza, sin comprender por qué Al la había traído allí. ¿Para bailar? Pero eso no sería ninguna sorpresa. No te apresures, ya vienen. Dijo Al, notando su vacilación. Como estaban en la puerta, la cerró de nuevo. Al cerrarla, escribió mentalmente, invocación. A continuación, presenciarás un milagro. Al ver Al posando, Elsa no pudo evitar reírse. Sintió un cosquilleo mágico en su interior, pero no sabía qué era, lo cual la intrigó. Ya están aquí. Al abrió la puerta y Elsa miró dentro. Retrocedió un paso, confundida. Vio a unas 100 mujeres. Al principio, pensó en enfadarse, pero al notar que su aspecto era común y corriente, como el de cualquier otra persona en la calle, descartó la idea. Conocía bien los gustos de Al en mujeres, y estas no encajaban con su perfil. Además, él le había dicho que era una sorpresa. Al ver la confusión de Elsa, Al le explicó todo. Finalmente, le aconsejó, no te esfuerces demasiado. De ahora en adelante, ellos se encargarán de los detalles y tú solo tendrás que ocuparte de la situación general. Mi esposa no puede agotarse. Esto, naturalmente, conmovió a Elsa. Esposo, dijo con voz dulce, y, poniéndose de puntillas, selló sus labios con los de Al. Capítulo 291. De vuelta en la base de investigación científica, Al contempló la vasta y desierta área. Se sentía algo frustrado. Era bastante humillante tener que supervisar personalmente cada detalle de la investigación. Si bien algunas tareas sencillas podían automatizarse, había muchos problemas que no podía resolver por sí solo. Ante esta situación, Al tuvo una idea. Mumu, llévame a ese mundo de talentos tecnológicos. Absolutamente, maestro. Entonces, en un destello de luz, Al desapareció de nuevo de la escena. Pradera verde, a las puertas de la aldea de las ovejas. Una silueta se escondía sigilosamente tras un arbusto, aunque su cola prominente la delató. Se acercó con cautela a la puerta cercana, que tenía una cerradura con código. La figura asomó la cabeza por debajo del arbusto, tenía una cicatriz en la cara y se parecía mucho a un lobo. ¿Podría ser un hombre lobo? Con aire confiado, empezó a pulsar los botones cuando, de repente, un resorte apareció bajo sus pies, impulsándolo por los aires. Al otro lado de la puerta, una oveja antropomórfica emergió con un cencerro al cuello, saludando con una sonrisa. Adiós, Wolfie. Maldito seas. Yo, el gran rey Wolfie, sin duda regresaré. Solo el grito de indignación de Wolfie resonó como respuesta. Eso es. Mumu, ¿estás seguro de que no te equivocaste de lugar? Al llegar a este mundo, Al lo presenció todo. Al ver esos rostros familiares y escuchar las frases clásicas, no cabía duda, era el mundo de ovejas y lobos. No me equivoqué. Como era de esperar, el sistema mantuvo su fórmula original. Para ser sincero, Al estaba listo para divertirse en el mundo Marvel, pero terminó en una caricatura infantil. Ya había visto esa caricatura, los únicos que realmente inventaban y creaban cosas eran Wolfie y Slowey. Tener que venir en persona por esto fue. Tras maldecir mentalmente a todo el linaje del sistema, Al siguió adelante. Oye, ¿quién eres? Wesley, que estaba a punto de marcharse, oyó un ruido a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a un animal de aspecto muy extraño y, por curiosidad, preguntó por él. Me llamo Al. He venido a ayudarlos. Tengo una manera de impedir que Wolfie invada la aldea de las ovejas. Me gustaría hablar con el jefe de su aldea. Al dijo con una sonrisa, demostrando buenas intenciones. ¿Tienes alguna habilidad para esto? Entonces puedes pasar. Tras dudar apenas un instante, Wesley decidió creer y le abrió la puerta a Al. Esto hizo reflexionar a Al, sin importar la situación, seguían siendo demasiado fáciles de engañar. No era de extrañar que Wolfie lograra infiltrarse en el pueblo con tanta facilidad cada vez. Llegaron rápidamente a la escuela de Sheep Village, en el centro de la comunidad. Junto a ella había un sótano que servía como base de investigación para el jefe Slowey. Jefe, ya estoy de vuelta. Exclamó Wesley al abrir la puerta del sótano.
Al se limitó a observar todo en silencio. Ah, Wesley. ¿Y quién es este? Slowey estaba trasteando con algún equipo. Saludó a Wesley con naturalidad antes de percatarse de la presencia de Al. Al miró a Slowey y frunció el ceño. A juzgar por su aspecto, Slowey parecía conservar únicamente la inteligencia de la primera temporada, incluyendo la clásica hoja que le crecía en la cabeza. Si se tratara de la versión posterior del personaje, capaz de crear robots y naves espaciales, sería útil, pero ¿podría este Slowey actuar con ello? Al se mostró muy escéptico. Jefe, se llama Al. Dice que puede ayudarnos a deshacernos de Gulfi. Antes de que Al pudiera enfrentarse al sistema, Wesley lo presentó. ¿Nos ayudas? Un brillo cruzó por detrás de las gafas de Slowey, que miró a Al con seriedad. Wesley, apártate un momento, por favor. De acuerdo, jefe. En cuanto Wesley se marchó, Slowey, apoyándose en su bastón, dijo lentamente. ¿Qué quieres obtener de mí? No era un niño ingenuo como Wesley, sabía perfectamente que Al tenía que tener un propósito. En resumen, me gusta hablar con gente inteligente, dijo Al sonriendo. Momo le había dado la solución, lo que lo puso de buen humor. Firma aquí. Al extendió la mano y apareció un pergamino de piel de oveja, flotando hacia Slowey. Esto es. Slowey miró fijamente el pergamino mientras la hierba en su cabeza crecía sin control. Oh, basta. No hay necesidad de darle tantas vueltas. De ahora en adelante, usaré mi propio método para copiar toda tu sabiduría e ingenio. Si firmas, te garantizo que Gulfi jamás regresará a la aldea de las ovejas. ¿Estás seguro? Sí. De acuerdo. Firmaré. Unos minutos después, Al apareció en el cielo sobre la puerta de la aldea de las ovejas. En su mano sostenía una esfera de luz verde. Era la recopilación completa de la sabiduría de todas las versiones de Slowey. Esta había sido la idea de Momo, extraer toda la sabiduría futura de una sola vez. Sin embargo, Al analizó el artículo. Esfera de sabiduría de nivel medio. Puede crear un talento tecnológico de nivel medio. Eso era lo que desanimaba a Al. Ese nivel de conocimiento solo sería útil para los asistentes en la base de investigación. Necesitaba a alguien con un nivel avanzado, como mínimo. De verdad. Parecía que toda la esperanza debía depositarse en Gulfi. Voló velozmente hacia el castillo de los lobos, cuando de repente alzó la vista hacia el cielo. Bueno, parece que he descubierto algo extraordinario. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 292. Al volar cada vez más alto, vio relámpagos que surgían a su alrededor, como si intentaran detener su avance. Poco después, tras ser bautizado por rayos, llegó a un lugar apartado. ¿Fuiste tú quien intentó expulsarme de este mundo hace un rato? Preguntó Al con interés, observando un tótem que flotaba en aquel espacio vacío. Sabía que la entidad lo comprendía. Había sentido una fuerza que intentaba sacarlo de ese mundo, y eso había despertado su curiosidad. Si no se equivocaba, ese tótem con las figuras de un lobo y una oveja era la voluntad del mundo. Un mundo posee primero su esencia, y de la esencia nace la voluntad, que toma la forma de lo más característico de ese lugar. Con el tiempo, incluso puede adoptar forma humana. Sin embargo, lo que tenía ante sí era claramente una voluntad recién nacida. ¿Tan joven y ya comprendiendo el concepto de invasores? Probablemente se debía a que había utilizado un objeto del sistema para negociar la sabiduría de Slowey, con la intención de robar incluso su intelecto futuro. ¿Cómo no iba a intervenir la voluntad del mundo? Pues bien, puesto que intentaste expulsarme y fracasaste, y ahora que te he encontrado, no deseo nada más que me entregues la esencia misma del mundo. Al sonrió y liberó su aura, con la intención de tomarla por la fuerza. En el mundo de Blancanieves, el surgimiento había sido expulsado por la voluntad del mundo. Si quería regresar para ajustar cuentas, tendría que alcanzar el mismo nivel, convirtiéndose en el dios de un mundo. Brom. En cuanto liberó la presión, la voluntad del mundo intentó escapar de inmediato. Pero fue un esfuerzo inútil, Al ya había establecido una barrera mágica. No tenía a dónde huir. Eso no depende de tu voluntad. Al sujetó el tótem con la mano. Una voluntad recién nacida de un mundo de animación de bajo nivel jamás podría competir con los métodos de un mundo mágico. Así que este es el mundo, murmuró Al para sí mismo, mirando fijamente el tótem que sostenía en la mano. Podía capturar la voluntad, pero eso no significaba que pudiera comprender plenamente la naturaleza del mundo. Como no puedo resolverlo, seré directo y franco. Al abandonó la idea de observar. Una piedra apareció en su mano y destrozó el tótem de un solo golpe. Un rastro de luz oscura intentó escapar desesperadamente. Ah. Casi olvidó que no tienes un cuerpo físico real. Al comprendió lo obvio. Colocó su mano izquierda en el suelo de ese espacio y, con la derecha, comenzó a cerrar la barrera mágica. ¿Si ese espacio era la esencia del mundo? Saqueo. Al activó su poder sobrenatural y, para su sorpresa, funcionó. En cuestión de minutos, el espacio comenzó a encogerse. La barrera mágica se cerró rápidamente y, a medida que la esencia se agotaba, la resistencia de la voluntad disminuía hasta suplicar clemencia. Al la ignoró. Unos minutos después, el espacio desapareció. En la mano derecha de Al flotaba una gota de líquido. Cerró los ojos, los relámpagos que intentaban alcanzarlo desaparecieron. Con la mano derecha, llevó el líquido a su boca. Mucho tiempo después, al abrir los ojos, una lluvia torrencial cayó sobre la pradera verde, como si el mundo llorara o celebrara algo. Todavía no es suficiente. Al sacar la esencia y consumir el extracto de voluntad de este mundo, Al vislumbró algo superior, pero no logró comprenderlo del todo. Sin embargo, estaba seguro de que se trataba de un nivel mucho más elevado. Comprendió que el mundo del que provenía poseía una dimensión superior, razón por la cual pudo sacar la esencia de este lugar de una sola vez. La supresión dimensional era absoluta. Afortunadamente, solo él podía viajar entre mundos, de lo contrario, todos tendrían la oportunidad de convertirse en dioses. Por lo tanto, Al intentó algo nuevo. Gulfi, no has vuelto a atrapar ninguna oveja. En el castillo de los lobos, Gulfi acababa de caer por un gran agujero en el techo. Se encontró cara a cara con Volney, que no estaba de buen humor. Como no había traído carne, Gulfi fue recibido con una sartén. Esposa, ten piedad.
Wulfie intentó esquivarlo frenéticamente hasta que se acurrucó en un rincón, esperando el castigo. Golpear. El dolor esperado no llegó. Wulfie abrió los ojos, confundido. Oh, disculpen que interrumpa su muestra de afecto diaria. Una voz resonó. Wulfie vio una figura de cabello plateado de pie frente a él, sosteniendo media sartén. El mango, obviamente, seguía en la mano de Volney. Era evidente que había interceptado el golpe. Todavía no soy muy bueno en esto, dijo Al con tono lastimero, ignorando las miradas de los dos lobos. Ahora, convertido en el gobernante alternativo de este mundo tras arrebatarle su esencia y voluntad, Al se preguntó si podría teletransportarse directamente al castillo de los lobos. Funcionó, pero el momento no parecía el adecuado. Capítulo 293. ¿Quién eres? Wulfie, que estaba detrás de Al, apareció de repente frente a Volney, protegiéndola y vigilando atentamente a Al. Volney miró con asombro el mango de la sartén que sostenía en la mano. ¿Te gustaría tener cordero ilimitado? Al sonrió, sin preocuparse por su actitud defensiva. 10 minutos después, Al apareció en la luna. En su mano sostenía una esfera de luz púrpura, obtenida mediante un acuerdo similar con Wulfie. Una cantidad mínima de esencia mundial bastaba para generar ovejas sin cerebro a diario para que Wulfie se las comiera. Esto era fácil de resolver. Desafortunadamente, esta esfera también era solo de nivel medio. Tras consumir el extracto de voluntad, Al comprendió que, debido a las limitaciones de este mundo, el nivel máximo de talento tecnológico era medio. Afortunadamente, el sistema permitía fusionar 3 esferas de nivel medio en una esfera avanzada a cambio de una cierta cantidad de monedas mágicas. Tras ver una pequeña casa de aspecto tecnológico, Al sonrió. Poco después, tras despedirse de la familia de Wesley, que se encontraba reunida, Al abandonó ese mundo. Con la esencia del mundo saqueada, las historias futuras dejarían de existir. Se había llevado consigo al padre de Wesley y a los demás talentos. Debido a su intervención, el tiempo en ese mundo quedó congelado y no se desarrollaría más. Por supuesto, nada de eso era ya problema de Al. Observando las 3 esferas flotantes, verde, morada y azul, ordenó. Mumu los encontró y creó 9 copias. Bajo su mando, el espacio sobre la palma de su mano comenzó a fluir extrañamente, transformándose en 10 esferas de luz blanca de nivel avanzado. Eso bastaría, la base de investigación tenía 10 sectores, y habría una persona responsable de cada uno. Todo esto costaba solo 2000 monedas mágicas. Al se teletransportó de nuevo y, al reaparecer, 10 jóvenes lo seguían. Eran jóvenes talentos a quienes le había pedido a Caron que entrenara, no en artes marciales, sino en matemáticas. Eran huérfanos leales a Al y poseían la base teórica necesaria, por lo tanto, serían el primer grupo. Había colocado barreras mágicas alrededor de la torre de resurrección de cristal para que nadie descubriera nada. No temía que causaran problemas, al ser una base, pasarían allí el resto de sus vidas. Las 10 esferas salieron volando de sus manos y se clavaron en las cabezas de los jóvenes. No mostraron sorpresa, solo reverencia. Desde pequeños, les habían inculcado la idea de que Al era un dios supremo, tal técnica era simplemente una demostración de su poder divino. Una vez resuelto el problema, Al dio algunas instrucciones generales sobre ideas para armas y los dejó trabajar. Subió en el ascensor, como el sistema era de un solo uso, si no regresaba ahora, no podría activar el acceso desde arriba más tarde. Ya casi era la hora del almuerzo. Elsa salió de la oficina, gracias a la ayuda de Al, su mañana había transcurrido sin incidentes. Solo quedaban unos pocos documentos importantes, del resto se habían encargado los demás. De buen humor, se dirigió al restaurante. Por otro lado. Jaja. Hoy florecieron 2 flores a la vez, eso es definitivamente gracias a mí. Tengo que contárselo al hermano Al de inmediato. Ana, el mérito es de las 2. Muy bien, entonces pidámosle juntos nuestra recompensa al hermano Al. Ana. Rapunzel, que ya empezaba a aceptar que Al tuviera tantas mujeres, seguía siendo tímida. Al ver a Ana guiñarle un ojo con picardía y enfatizar ciertas palabras, se avergonzó y empezó a jugar a pelear con ella. Las 2 acabaron entrando por accidente en una habitación. Elsa, que doblaba la esquina, vio la escena y negó con la cabeza. Decidió dejarlos jugar y estaba a punto de continuar su camino cuando... ¡Ah! 2 gritos de terror provinieron del interior de la habitación. ¡Peligro! Elsa corrió inmediatamente al oír el sonido. Ana. Rapunzel. Cuando abrió la puerta, la habitación estaba completamente vacía. Elsa estaba aterrorizada. Vale, mi marido. Seguro que lo resuelve. Sin saber qué hacer, Elsa entró en pánico y pensó en Al. Salió corriendo intentando percibir sus instintos mágicos de levitación. Lo encontró. Él también se dirigía al restaurante. Elsa corrió para alcanzarlo, rezando en silencio. Ana, Rapunzel, por favor, estén a salvo. Capítulo 294. Por otro lado, Al caminaba tranquilamente, de excelente humor. Silbando una melodía desconocida, se dirigía directamente al restaurante. De repente, sintió que algo surcaba el aire. Elsa. ¿Ha pasado algo? Al frunció el ceño, acababa de sentir la fluctuación de la magia de Elsa buscándolo. Por lo tanto, imaginó que algo había sucedido. Expandió ligeramente su poder mental, abarcando todo el castillo. Bueno. Xiao Bai seguía en su habitación, Xiao y Miui ya habían llegado al restaurante, y Elsa corría hacia él a toda velocidad. Ana, ¿dónde estaba Ana? ¿Había desaparecido también Rapunzel? La expresión de Al cambió ligeramente. ¿Acaso alguien sería capaz de secuestrar a sus mujeres en su propio territorio? Sin pensarlo 2 veces, Al se apresuró a encontrarse con Elsa. Tras recorrer 2 pasillos, finalmente se hallaron. Esposo. Rápido. Rapunzel y Ana han desaparecido, no la siento, su magia no se libera. Elsa vio a Al como si viera a un salvador, le explicó apresuradamente lo sucedido y lo jaló para que pudieran empezar a correr de regreso. ¿Desaparecieron? ¿A dónde desaparecieron? ¿Cómo pudieron desaparecer? Al preguntó mientras veía a Elsa correr a su lado. Estaba en, explicó Elsa rápidamente. Unos minutos después.
¿Desaparecieron aquí dentro? Mirando la puerta que tenía delante, Al miró a Elsa. ¿No era esta la supuesta oficina de su padre? Este lugar siempre se había conservado, ¿cómo podían haber desaparecido aquí? Sí, entremos ahora mismo a ver. Preocupada, Elsa fue la primera en abrir la puerta y entrar, seguía sin haber nadie. ¿Nadie? Al entró justo detrás de él. Parece que esta habitación no es sencilla, dijo Al con una leve sonrisa, pues había pensado en algo. Esposa, no te apresures, sé a dónde fueron. Entonces dímelo ya. No se preocupen, no corren peligro, pero al final han encontrado un lugar interesante. ¿Un lugar interesante? Repitió Elsa, confundida. Por cierto, ¿dónde estaba colgado ese cuadro antes? Al señaló el cuadro que yacía en el suelo detrás del escritorio. Creo que estaba ahí, pensó Elsa por un momento y señaló una pared cerca de la puerta. Al se acercó y tanteó la superficie con la mano. Entonces su sonrisa se amplió, parecía que no había fallado. Esposa, ven a ver esto. Al tocó un punto específico de la pared. ¿Es esto, un mecanismo mágico? Elsa se acercó al oír esto, lo tocó con la mano y dijo sorprendida. Para ser precisos, es un mecanismo mágico que se activa. Cualquiera con poderes mágicos que lo toque lo activará directamente. Sin embargo, actualmente está desprovisto de magia. Posiblemente estaba programado para abrirse con solo un poco de energía. Ana y los demás debieron activarlo sin querer y luego desaparecieron, dijo Al, intrigado por algo que ya había oído antes. Entonces vamos a buscarlos de inmediato. Elsa estaba ansiosa, temiendo que les pudiera pasar algo. Vale. Agárrate fuerte a mí. Tras confirmar que Elsa estaba a salvo, Al envió magia al mecanismo. De repente, una fuerza de succión apareció en la pared contigua. Elsa y Al fueron absorbidos sin resistencia y, justo cuando parecían a punto de chocar contra ella, la atravesaron bruscamente. Y entonces, caída libre. En 2 instantes ya estaban allí abajo, como Al podía volar, aterrizaron suavemente. Al descender y ver los colchones a su lado, Al asintió, así pudo confirmar que Ana y Rapunzel estaban bien. ¿Tu esposo, están aquí Ana y Rapunzel? Preguntó Elsa, porque allí abajo estaba completamente oscuro. Por supuesto, sonrió Al, ya podía sentir la magia de Ana y Rapunzel. Apenas estaba oscuro, él podía ver, pero Elsa no. Entonces, con un gesto de la mano, unas pequeñas llamas salieron disparadas, iluminando al instante todo el lugar. Resultó que había antorchas en las paredes. Sin embargo, Al frunció ligeramente el ceño. El equilibrio entre el agua y el fuego se había roto de nuevo, parecía que tendría que encontrar una solución rápidamente. ¿Quién anda ahí? Una voz de advertencia resonó desde el otro extremo. Capítulo 295. Ana y Rapunzel estaban apoyadas la una contra la otra. Por alguna razón, justo después de que derribaran accidentalmente el cuadro de la pared, apareció una fuerza de succión que las atrajo hacia allí. Rapunzel, ¿dónde estamos? En medio de la oscuridad total, Ana le preguntó a Rapunzel, un poco asustada. Ana, has vivido aquí todos estos años y no lo sabes, ¿cómo voy a saberlo? Rapunzel estaba un poco desconcertada, aunque Ana era un mes mayor que ella, a veces se comportaba como una niña. Rapunzel, recuerdo que tu cabello brillaba cuando cantabas, haz brillar esta luz primero. Da un poco de miedo en la oscuridad. Ana estrechó la mano de Rapunzel. De acuerdo, vamos juntos. Sí. Brilla, hermosa flor, tu poder ha prevalecido, trae de vuelta lo que se perdió, restaura lo que una vez fue mío, sana lo que estaba herido, salva lo que se perdió, trae de vuelta lo que estaba oculto. Restaura lo que una vez fue mío. Al son de la hermosa canción, la larga cabellera dorada de Rapunzel, que estaba bien recogida, comenzó a brillar, si bien no iluminó todo el lugar, al menos les permitió verse el uno al otro. Rapunzel, parece que no podemos subir, lo único que podemos hacer es mirar hacia adelante. El hermano Al y los demás, cuando vean que nos hemos ido, seguramente vendrán a buscarnos. Ahora que podía ver, Ana dejó de tener miedo, miró hacia atrás y vio que, más allá de los colchones, solo había una oscuridad infinita arriba, así que se encogió de hombros y habló. No estaba demasiado preocupada porque confiaba en que Al vendría a salvarlos. Listo. Eso es todo lo que queda por hacer. Rapunzel también alzó la vista, sin ver el final, no podría usar su cabello para trepar. En ese momento, echó de menos la sensación de ser llevada en brazos por Al mientras volaba. Muy bien, nuestro pequeño equipo de exploración se pone en marcha. Aprovechando la oportunidad, Ana volvió a jugar, tirando de Rapunzel hacia adelante. Sin embargo, no tardaron en llegar al final, no había nada en su camino y no pasó nada. ¡Qué horror! No tiene ninguna gracia, dijo Ana, haciendo un puchero, disgustada. Rapunzel rió disimuladamente a su lado, le recordó a cuando solía pasear por los pasadizos subterráneos con Al, era divertidísimo. Esto debe ser una puerta, para salir, tendremos que encontrar la manera de abrirla. Rapunzel llegó al final y notó que el color de esta pared parecía diferente al de las de los lados. ¿Un juego de ingenio? Déjamelo a mí. Al oír esto, Ana infló el pecho con orgullo, habiendo sido entrenada por Al con todo tipo de acertijos desde pequeña, estaba segura de que esta vez encontraría la solución. Sin embargo, parece que está justo aquí a mi lado, ¿verdad? Antes de que pudiera siquiera empezar, Ana ya había terminado y estaba absorta en sus pensamientos. Había una parte de la pared al final que estaba hundida, que parecía fuera de lugar, debía ser el mecanismo. Entonces intentémoslo. Pensando que podrían irse, Ana recuperó el ánimo, solo quería salir de ese lugar que había herido su orgullo por ser tan fácil. Sí. Justo cuando las dos estaban a punto de intentarlo, las antorchas de la pared, que no habían estado encendidas del todo, brillaron de repente por sí solas. Aquella extraña escena alertó a Ana y Rapunzel. Ana preguntó directamente, ¿quién anda ahí? Por fin las encontré, señoritas. Se oyó una voz familiar, y 2 personas emergieron de otro lugar. Al, hermano Al, Elsa, por fin has llegado. Los dos gritaron de alegría al ver quién era. Antes de que pudieran decir nada, vieron a Elsa correr y darles un fuerte abrazo a ambos. Dijo en tono de reproche, me habéis asustado de muerte, no volváis a hacer eso. Hermana, yo, siento haberte preocupado. En brazos de Elsa, Ana dijo, sintiéndose culpable. Yo también. Pido disculpas por las molestias.
Rapunzel, al ser abrazada, sintió que su corazón se calentaba. Este lugar se estaba convirtiendo realmente en su segundo hogar, era tan bueno ser cuidada por alguien. Lo importante es que estén bien, dijo Elsa, dándoles unas palmaditas en la espalda. Las dos niñas también lucían sonrisas traviesas. Al observaba la conmovedora escena desde un lado. Pero entonces. Capítulo 296. Al se rió y se inclinó para abrazarlas a las tres a la vez. Esto provocó que las tres chicas lo reprendieran al unísono y se separaran rápidamente, impidiendo el abrazo grupal. En privado, recibir un abrazo de Al era una alegría, pero ser abrazada junto con las demás, ¿dónde estaba la decencia? Las hermanas estaban justo a su lado. Incapaz de abrazarlos, Al simplemente sonrió, sin hacer más gestos. En cambio, comenzó a observar aquella pared inusual. Al, mira, descubrí un lugar diferente, dijo Rapunzel, al ver que Al la observaba, como si le pidiera un cumplido, señalando un punto en la pared. De hecho, aunque no hubiera señalado, Al se habría dado cuenta, pero no era tan insensible como para decírselo directamente. Así que le sonrió a Rapunzel y la miró con aprobación. Hermano Al, qué aburrido es esto. Vámonos de aquí. Seguro que tienes un don, ¿verdad?, dijo Anna, sujetando la mano grande de Al con un puchero. La verdad era que tenía hambre. Bueno. Al asintió y, con un movimiento de la mano, lanzó una pequeña esfera mágica del tamaño de una canica, que impactó en el punto deseado y se filtró. Un estruendo resonó y el muro de piedra comenzó a girar lentamente, revelando lo que ocultaba, una habitación que parecía una biblioteca mágica. El muro se detuvo a mitad de la rotación, dejando espacio suficiente para que pasara una persona a la vez. Ah. ¿Qué es eso? Anna, con los ojos bien abiertos, notó algo y corrió adentro. Hermana. Hermano Al. Vengan a ver, es la capa de mamá. Elsa, al oír esto, también corrió al lado de Anna. Al y Rapunzel la siguieron tranquilamente. Al entrar, Rapunzel, llena de curiosidad, miró a su alrededor. Si no le fallaba la memoria, Gothel también había tenido una habitación así en el pasado. Al usó su sentido espiritual para explorar el lugar centímetro a centímetro. Esta era una gran ventaja del reino del poder místico. En unos instantes, recuperó el conocimiento de su sentido espiritual y asintió con satisfacción. Recordó que el director de Frozen 2 había mencionado una versión eliminada y se la había mostrado al público. Siempre pensó que si la hubieran eliminado, no aparecería, pero ahora Anna y Rapunzel la habían encontrado. Originalmente, se suponía que serían Anna y Elsa quienes la encontrarían. Al observar a las dos hermanas emocionadas y a Rapunzel hojeando con curiosidad los libros en las estanterías, Al se dirigió directamente a una estantería en particular. ¿Cómo decirlo? Quizás gracias a él, esta biblioteca era más compleja y grande que en la película original, por lo que albergaba muchos más libros. Al fin y al cabo, antes querían saber el origen de la magia de Elsa, y ahora querían saber por qué Al y Elsa poseían magia. Naturalmente, reunieron más libros. Sacó el libro que buscaba, Magia de aprendiz y nociones básicas para principiantes. Al lo hojeó. Un brillo peculiar apareció en sus ojos. ¿Era este el sistema mágico ortodoxo de este mundo? Vale la pena recordar que el sistema de Al estaba completamente definido por el sistema de IA. Ahora que veía el original, sentía mucha curiosidad. Así que lo hojeó con la intención de aprender. Bueno, no estaba mal. Excepto, ¿por qué las otras habilidades mágicas parecían provenir de un fuego en línea? Escudo mágico, armadura mágica, proyectil mágico, flecha de fuego, bola de fuego, etc. Sin embargo, había algunos hechizos con mayor poder destructivo e incluso el cultivo de la fuerza mental. Esto sorprendió a Al. Esa misma mañana había comentado que era imposible enseñarle a Alice a usar la fuerza mental, y ahora el problema estaba resuelto. Además, Anna y Rapunzel siempre habían querido aprender magia. Ahora por fin tenían la oportunidad. Anna, Rapunzel, venid aquí, ahora podéis aprender magia. Al la saludó con la mano. ¿Qué? Gritaron ambas al unísono. Anna salió corriendo al instante, y Rapunzel estaba igual de emocionada. Elsa guardó su capa y comenzó a observar su entorno, al que antes había ignorado. Pero, ¿no serían esos libros demasiado aterradores? ¿Los habrían coleccionado todos sus padres? Aquí tienen este libro, pueden leerlo con atención. Al agitó el libro en su mano y se lo entregó a la impaciente Anna. Yo también quiero verlo, exclamó Rapunzel, y las dos niñas se acurrucaron juntas a un lado, leyendo el libro y exclamando de vez en cuando. ¿Qué te pareció? Val se acercó a Elsa. Ella observaba el sistema de iluminación de la habitación, lámparas mágicas. Emitían luz mediante magia. Las dos jóvenes estaban demasiado emocionadas para darse cuenta, pero Elsa era diferente. Es sorprendente, eran nuestro padre y nuestra madre, ¿pero por qué? No sabían usar magia, ¿verdad?, preguntó Elsa, confundida. ¿Quién sabe? Por ahora solo podemos confirmar que no han muerto, ¿verdad? No pienses demasiado en ello, volverán. Al puso la mano sobre el hombro de Elsa. Sí, asintió Elsa y apoyó la cabeza en el hombro de Al. Si no fuera por él, no sabía si habría podido soportarlo todo. Marido, mira allí. De reojo, Elsa señaló algo de repente. Capítulo 297. Era el único escritorio de la habitación, situado en el lugar mejor iluminado, como si lo estuvieran destacando deliberadamente. Al echó un vistazo y comprendió de inmediato de qué se trataba. Sonrió y le dijo a Elsa. Veamos. Elsa asintió. Sentía muchísima curiosidad por aquel lugar, no solo porque era algo nuevo, sino principalmente porque sus padres lo habían dejado allí. Esta es la letra de mamá. Al acercarse, Elsa miró la mesa y vio un pergamino. Parecía tener un mapa dibujado, pero, salvo Al, nadie podía descifrarlo. Había dos secciones de texto, una parecía muy antigua y la otra había sido escrita por la reina Iduna. ¿Y el origen, el comienzo de todo? Elsa y Al, mis hijos, la tierra de la magia, en busca del comienzo de todo, Elsa tomó el papel y comenzó a leer. Por alguna razón, algunas partes estaban borrosas e ilegibles, así que solo leyó lo que pudo distinguir. Al, por su parte, reconoció de inmediato el texto antiguo. Hablaba de los secretos de Atuayan, una especie de leyenda. No se había imaginado que Aknar e Iduna hubieran llegado a tales extremos. Era puro amor paternal.
El texto decía que la persecución implacable podía acarrear la muerte, pero aún así fueron. Sin duda, eran buenos padres. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el origen? ¿Qué buscaban? A diferencia de Al, Elsa no sabía nada y estaba llena de preguntas. Esta debe ser la verdadera razón por la que se hicieron a la mar, Elsa. Estamos un paso más cerca de ellos, dijo Al con seriedad. Aún no pensaba contar toda la verdad. Sí, sin duda los encontraremos. Elsa parecía un poco distraída, pero estaba muy contenta. Vale, guarda esto. Es hora de irnos, o será un problema si se dan cuenta de que nos hemos ido. Al comenzó a examinar el lugar. El mecanismo mágico solo tenía un punto de contacto con el exterior para que entrara la magia. Sin una búsqueda exhaustiva, no se encontraría nada. Tras unos 5 o 6 segundos, Al se acercó a una estantería. Tocó ligeramente un lateral, enviando energía mágica, y apareció un gran agujero negro en diagonal, sin que nadie pudiera ver lo que había dentro. Al retirar la mano, Al tuvo una idea, tanto entrar como salir requerían magia. Entonces, ¿cómo entraron el rey y la reina? ¿Acaso ellos también poseían magia? Por lo visto, la película mostraba muy poco de ella, o tal vez su presencia estaba provocando tantos cambios. Ana, Rapunzel, tenemos que volver, gritó Al a las dos jóvenes que estaban acurrucadas en un rincón, leyendo libros. Elsa ya estaba a su lado. De acuerdo, al oír la llamada, los dos se acercaron. Justo cuando estaban a punto de entrar en el agujero negro, Al recordó algo y se dio la vuelta. Con un gesto de su mano, todos los libros mágicos de las 3 grandes estanterías se guardaron en su lugar correspondiente en el sistema. Era mejor llevarlos todos a la vez que tener que bajar varias veces para buscarlos. Elsa y Ana ya no se sorprendían, pues sabían cómo funcionaba. Rapunzel, que no lo entendía, recibió una explicación en voz baja de Ana. Vamos. Sí. Respondieron ambos al unísono. Los 4 entraron en el gran agujero negro. Capítulo 298. Magia, ¿podrían ser las leyes de este mundo? Entonces quiero echarle un vistazo más tarde, dijo Xiaoyin, mostrando curiosidad. Después de todo, desde que llegaron a este mundo, si no fuera por la horquilla que absorbió el poder de la madre serpiente y les permitió a ella y a Xiao Bai cultivar, su nivel de poder se habría estancado. Ampliar el conocimiento siempre es muy bueno, comentó Ui, también interesada. Desde que vio el boceto de la espada de Al, que incluso antes de estar terminada ya era un tesoro de primer nivel, se sintió desafiada, pues ni siquiera podía forjar un tesoro de menor nivel. Esto la impactó, así que dejó de centrarse únicamente en el cultivo y comenzó a forjar artefactos y tesoros sin cesar, con el deseo de crear una espada legendaria para Al. En cuanto a la magia, su interés provenía del hecho de que Al también la utilizaba. Al observaba todo, divertido. Tras salir del agujero, los 4 regresaron a la oficina original y se dirigieron directamente al comedor, donde Ui y Xiaoyin los esperaban desde hacía rato. Como era de esperar, a su regreso surgieron algunas preguntas, y gracias a la entusiasta explicación de Ana, ambos comprendieron la mayor parte de la historia, lo que dio pie a la discusión inicial. De acuerdo, si quieres verlo, míralo después. Primero, comamos, Al interrumpió la conversación con un gesto imponente. El agradable almuerzo pasó volando. Vamos, vamos. Aprendan magia, rápido, rápido, exclamó Ana, dando saltitos de emoción. Rapunzel, también entusiasmada, fue arrastrada por Ana, ahora eran tan unidas como hermanas. Elsa observaba todo con una sonrisa. Al, sin otra opción, se llevó la mano a la frente y lo siguió. Xiaoyin y Ui intercambiaron miradas y rieron entre dientes antes de unirse a ellos. Parecía que solo Ana podía provocarle dolores de cabeza a su marido. Ante la insistencia de Ana, el grupo pronto llegó a la pequeña sala de descanso donde solían reunirse. De hecho, ahora era una sala de descanso bastante grande, ya que tras las reformas para conectar las habitaciones, el espacio era al menos 6 veces mayor que el original. Vale, hermano Al, vuelve a colocar todos los libros en su sitio. Dijo Ana, señalando las estanterías vacías. Perfecto. Dijo Al sonriendo. Había pedido que prepararan las estanterías precisamente para facilitarles el estudio. En un instante, aparecieron los libros, organizados en los estantes. No eran muchos, pero sí lo suficientes, y ya estaban clasificados. ¡Bojú, wow! Exclamó Ana con alegría y se zambulló en el mar de libros, seguida de cerca por Rapunzel. Elsa, Xiao Bai y Ui simplemente observaron la escena. Por un instante, Al se quedó solo. Al ver a las 5 mujeres absortas en su trabajo, sonrió y salió de la habitación en silencio. Tras 2 traslados, reapareció en su habitación con un tazón de gachas calientes para recompensar a la mujer que había trabajado duro la noche anterior. Una hora después, tras dejar volar su imaginación, Al se dirigió a otro lugar. Todo le resultaba familiar, los 2 delicados columpios, la brisa que susurraba entre las flores. Pero lo más hermoso eran los 2 destellos dorados en la sombra, radiantes y seductores. Al contemplar las 2 flores doradas maduras, Al sonrió, la eterna juventud, ¡qué maravilla! Capítulo 299. Una semana después. En la mesa, todos disfrutaron del almuerzo como una familia armoniosa. Sin embargo, 2 mujeres eran diferentes a la semana anterior, Elsa y Rapunzel. Sí, Al gastó 1000 monedas mágicas para crear una nueva poción usando la flor dorada como materia prima, produjo 2. Tras mucho pensarlo, decidió dárselas a Elsa y Rapunzel. En el caso de Elsa, la razón era obvia, quería que fuera eternamente joven y bella, pero la poción terminó aumentando la pureza de su magia, lo cual fue una grata sorpresa. En el caso de Rapunzel, quería ver si ocurría algo diferente, ya que ella misma formaba parte de la flor dorada. El resultado fue una mayor comprensión de la magia del elemento madera. Lo que las diferenciaba era su físico, la poción, que supuestamente solo les otorgaría juventud, realzó sus curvas. Todo se volvió perfecto, volumen donde debía y una silueta esbelta donde no. Esto hizo que las 2, que ya eran hermosas, se volvieran aún más seductoras. Rapunzel también creció, alcanzando la misma estatura que Ana. Esto emocionó mucho a Al, quien se esforzó al máximo durante las últimas noches. Naturalmente, Ana era la que estaba descontenta. Al ser la primera en beber la poción original, el efecto en ella fue el menos perceptible. Para calmarla, Al tuvo que esforzarse mucho esa noche, lo que restauró la paz en el harén.
Xiao Bai, Xiao y Yui no estaban interesados en el asunto, pues, al seguir el camino del cultivo espiritual, la eterna juventud ya les estaba garantizada. Estos distintos sistemas de cultivo le permitieron a Al comprender mejor las ventajas de cada uno. Al practicarlos, cosechó innumerables beneficios. Debido a las limitaciones del sistema, sus funciones corporales se mantuvieron similares a las de un joven de 20 años, pero su espíritu, tras recorrer numerosos mundos, era poderoso, acumulando casi 70 años de experiencia. Por eso, el contorno de la espada se convirtió en un tesoro excepcional desde el principio. Nutrida por el poder espiritual de Al, creó una profunda conexión con él. Solo Al podía controlarla. Por fin, basta de charla trivial. Todos terminaron de almorzar. Ana llevó a Rapunzel a la sala de descanso, o mejor dicho, a la sala de entretenimiento, el lugar más frecuentado por las mujeres esa semana, ya que era ideal para estudiar magia. Xiao Bai y Xiao Yin estaban en un rincón perfeccionando el poder mágico de la horquilla, mientras que Ui estudiaba a solas los métodos de forja de este mundo. Bajo las órdenes de Al, los maestros herreros de la ciudad de los herreros sometieron sus métodos con aprensión, pues las sangrientas hazañas del trío en el frente los habían aterrorizado. Anteriormente, se decía que Arendelle era próspera y la familia real poderosa, pero nadie sabía hasta qué punto. Esta vez, para unificar el continente, Al demostró su poderío, sirviendo también como advertencia para los demás. Aunque el progreso de las tres inmigrantes fue lento, para Elsa y las demás fue diferente. En una semana, Ana y Rapunzel se convirtieron en magas novatas. Una se centró en el ataque y la otra en la recuperación, de forma muy organizada. Elsa, libre de tantas obligaciones, eligió aprender algunas habilidades por interés propio. Hoy no sería la excepción. Tenía la intención de avisarle a Al antes de irse, pero... eso es realmente un cántico. Fue como un llamado desde lo más profundo del alma, hermoso y melodioso. Excepto Xiao Bai, Xiao y Yui, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. ¿Qué pasó? Xiao y no entendía. ¿No se suponía que iban a ir juntos a la sala de entretenimiento? ¿Por qué todos parecían tan extraños ahora? Al observaba todo con calma, prestando atención a la reacción de cada persona. Lo más extraño era Elsa, que estaba a su lado y temblaba ligeramente. Para su sorpresa, él también había oído la llamada, pensaba que era normal en él, pero Ana y Rapunzel también la habían oído. Eso era interesante. Al parecer, la trama se había sufrido cambios. Mientras Al pensaba en esto, Ana miró con asombro a Xiaoyin, que estaba confundido, y preguntó. ¿No lo oíste hace un momento? El cántico volvió a sonar. Otra vez. Yo también lo oí. Hermana, ¿qué ocurre? Rapunzel confirmó haber oído y luego notado un ruido a su lado. Elsa había usado de repente su magia de hielo, congelando los cubiertos que tenía delante. Por eso Ana preguntó, preocupada. Yo también lo oí. No sé por qué, pero no puedo controlar bien mi magia. Elsa apartó la mano, tensa. Esta sensación de perder el control le recordaba algo difícil, pero al mismo tiempo le traía hermosos recuerdos, lo cual la asustaba. ¿Qué está pasando, de todos modos? Preguntó Xiao Bai frunciendo el ceño. Al escuchar la conversación inconexa, presentía que algo importante estaba a punto de suceder. De repente, todas las miradas de las mujeres se dirigieron a Al, que estaba sentado en el asiento principal. Querían saber qué estaba pasando. Capítulo 300. Al ver todas las miradas puestas en él, Al sonrió y tomó la mano de Elsa para tranquilizarla. Luego, habló con calma. Esto debe tener algo que ver con el bosque encantado. ¿Bosque encantado? Bosque encantado. A diferencia de la vacilación de Rapunzel, Ana estaba emocionada. Escuchar el nombre le trajo recuerdos de las historias que su padre le contaba cuando eran niñas. Ana miró con ilusión a Elsa, quien también parecía comprender, recordaba aquella historia y aquella curiosa canción. Al observó todo en silencio y confirmó sus sospechas. Al llegar a este mundo, debido al sistema, era algo impaciente y solía acostarse temprano, por lo que nunca le pidió a la reina Iduna que lo arrullara para dormir. Más tarde, tras ajustar su mentalidad, no volvió a encontrarse con esta parte de la historia, así que no estaba seguro de si había ocurrido. Ahora, podía confirmar que, en efecto, el plan se había llevado a cabo. ¿Los conoces? Preguntó Uy al ver el entusiasmo de Ana. Sí, cuando éramos niños, nuestro padre nos contó. Ana comenzó a narrar la historia con entusiasmo a todos. Al escuchó un momento y, al darse cuenta de que era idéntico al de la película original, perdió el interés en seguir escuchando. Sintió que Elsa le apretaba la mano con fuerza, parecía muy tensa. ¿Qué pasó? Preguntó Al en voz baja. No lo sé, me parece demasiada coincidencia. Primero te salvaron los 5 elementos, luego el diario de mamá, y ahora el bosque encantado. Recuerdo que papá dijo que allí hay espíritus de la naturaleza, podría ser. Elsa estaba muy preocupada. Claramente, los acontecimientos recientes la habían dejado inquieta. Tranquila. Todo saldrá bien. ¿Qué te parece si jugamos a algo juntos esta noche? Sugirió Al. Elsa necesitaba animarse. Todo está bien. Al sentir el cariño de Al, Elsa se sintió reconfortada. Genial. ¿Qué juego? Yo también quiero jugar. La voz de Ana apareció de repente. Se había acercado sin ser vista, pero no lo había oído todo. Empezó a gritar, atrayendo a las demás hermanas. Vale, a jugar. Al le dio un golpecito en la cabeza a Ana. Sabía perfectamente lo que estaba tramando. Curra. Cayó la noche rápidamente. En la sala de estar, las mujeres estaban sentadas en un largo sofá, observando al hombre que permanecía de pie junto a la ventana. Vamos. ¿Listos? La competencia comienza ahora. Al se paró frente a ellos y tomó una de las 3 cestas de flores. Sacó un pequeño trozo de papel con palabras que había preparado de antemano. No te preocupes. No vamos a perder. Marido, un juego tan sencillo como este no es nada difícil, dijeron Ana y Xiaoyin, respectivamente. Comenzó una guerra invisible. Los equipos eran Xiao Bai, Xiaoyin y Yui contra Elsa, Ana y Rapunzel. Al era simplemente el árbitro e intérprete. De acuerdo, comencemos. Sí. Elsa, vamos, contamos contigo.
exclamó Anna. Tras 2 rondas, iban perdiendo por un punto, pero ahora le tocaba a Elsa hacer las charadas. Confiaba en la sincronización entre hermanas. Dicho y hecho, Anna adivinó la primera palabra en cuestión de segundos. Pero cuando Elsa se disponía a continuar, se detuvo bruscamente. ¿La estatua? ¿El pensador? ¿La doncella durmiente? Ah. ¿Qué es? Ignorando las miradas de Anna, Elsa se volvió hacia la ventana. ¿Mirando hacia atrás? ¿Joven solitaria? O por otro lado, antes de que Anna pudiera hablar, Xiaowen se le adelantó y la miró victoriosa. Empezaron a competir, diciendo cualquier palabra que se les ocurriera para intentar adivinar correctamente. Solo Al, que recibía un masaje de Xiao Bai Yui, sonrió al ver a Elsa distraída. El sonido regresó, pero esta vez parecía dirigido específicamente a Elsa, incluso él apenas lo notó al principio. Al sentir la vibración, se dio cuenta de que un viejo amigo estaba interfiriendo. ¿La voluntad del mundo? Tarde o temprano nos encontraremos, pensó Al con frialdad, actuando discretamente en las sombras. De repente, todos volvieron a oír el misterioso cántico. El cántico resonó con claridad. En ese momento, todos comprendieron por qué Elsa actuaba de forma extraña. Capítulo 301. No. Para ser más precisos, no fueron todos. Como Xiao Bai, Xiaowen y Rapunzel carecían de magia, no podían oír. Sin embargo, Al estaba sentado entre Rapunzel y Xiao Bai y, naturalmente, les envió discretamente su propia magia. Esto también les permitió oír. La sorpresa se reflejaba en sus ojos, si no habían oído nada por la mañana, ahora podían oír con total claridad. Sentían curiosidad por el fenómeno que acababan de presenciar. En última instancia, la responsabilidad recayó en Xiaowen, quien no entendía nada. Al observar las extrañas reacciones de todos, no comprendía lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó?, preguntó Xiaowen, confundida, al percibir el repentino y algo siniestro silencio en el aire. Ven aquí, dijo Al, haciendo un gesto con la mano. Ven a mi lado. Te prestaré mi magia y lo entenderás. ¿Tomar prestada magia? Rapunzel y Xiao Bai lo entendieron al instante, ahora comprendían por qué habían empezado a oírlo de repente. No les pareció tan extraño, ya que Xiao Bai había caído accidentalmente en el foso de la forja mágica, y su cuerpo había quedado impregnado de la magia de Al. Por su parte, Rapunzel lidiaba con la magia de Al todos los días. Naturalmente, no le sorprendió. El problema era, ¿dónde se sentaría Xiaowen? Al ya tenía gente ocupando sus lados izquierdo y derecho. Podría ser. Los ojos de Rapunzel brillaban, y antes de que Xiaowen pudiera acercarse, le dedicó una sonrisa seductora y se sentó en su regazo. Maestro, haré un hueco para la hermana Xiaowen. Diciendo esto, se acurrucó contra su pecho. De verdad. Al soltó una risita para sus adentros. ¡Qué astuto! Menos mal que tenía autocontrol, de lo contrario habría pasado un momento embarazoso. Xiao Bai lo miró con indiferencia e ignoró la escena, sabía cómo Al quería que se llevaran, además, Elsa tampoco había dicho nada. Pero para Xiaowen era diferente. Ese lugar podría haber sido suyo hace apenas unos instantes, pero Rapunzel fue más rápida. Ella también deseaba con todas sus fuerzas apoyar la cabeza en el pecho de su esposo. Sin embargo, si se lo hubieran ofrecido, tal vez no habría tenido la misma audacia que Rapunzel. Por otro lado, Anna estaba furiosa. Pensaba que Rapunzel no representaba una gran amenaza, pero jamás se había imaginado que sería aún más osada que ella. Pero Anna no podía hacer nada, lo único que podía hacer era quejarse con Rapunzel. Bajo esa atmósfera peculiar, el misterioso canto finalmente cesó. Elsa se dio la vuelta, visiblemente distraída. Justo cuando estaba a punto de decir algo sobre ir a su habitación a descansar. Muy bien. Si las voces te piden que las liberes, entonces eso es lo que debes hacer. Al, que había estado observando a Elsa todo el tiempo, sabía exactamente por lo que acababa de pasar. Los demás solo podían oír el canto, pero él y Elsa oyeron el grito de auxilio de los 5 elementos. No sabía si era su imaginación, pero Al sentía el círculo mágico de los 5 elementos girando en su interior, aunque todavía no había abandonado su cuerpo. ¿Qué? ¿Liberar a quién?, preguntó Anna, confundida. Al simplemente le sonrió, bajó a Rapunzel, la zorra, y se acercó a Elsa. Al ver su expresión de cansancio, le puso suavemente las manos sobre los hombros y le dijo en voz baja. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Estoy aquí. Estas palabras le brindaron a Elsa un inmenso consuelo. Si sus otras hermanas no hubieran estado allí, ella habría. Esposo, murmuró Elsa en voz baja y, como si ya hubiera tomado una decisión, asintió con firmeza. Tomando la mano de Al, dijo, quiero que vengas conmigo, ¿te parece bien? Estaré al lado de mi esposa en cada paso del camino. Al levantó la palma de la mano frente a Elsa y la agitó ligeramente, como si quisiera decir que la recompensa y el castigo ya estaban garantizados. Elsa dejó escapar una leve exclamación de desaprobación, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sin embargo, su ceño fruncido se relajó, ya no parecía tan preocupada como antes. Rapunzel, ¿qué crees que van a hacer Al y Elsa? Preguntó Anna, confundida, al verlos de pie sobre una gran roca no muy lejos de allí. Al y Elsa se habían marchado sin decir palabra hasta llegar a este lugar a las afueras del castillo, frente al lago, al norte. Yo tampoco estoy segura, pero a juzgar por sus expresiones, debe ser algo muy importante. Rapunzel, enredados, también estaba intrigada. Por otro lado, Xiao Bai, Xiaowen y Rapunzel, la zorra, entendieron aún menos. Permanecieron cerca de Anna, pensando que descubrirían algo. El marido no corre peligro, ¿verdad? Xiao Bai estaba preocupada, no quería que se repitiera lo que pasó la última vez. Hermana, tienes que confiar en tu marido. Él es el más fuerte. Creo que cada una de nosotras ha presenciado individualmente la fuerza del amo, ¿no es así? Rapunzel, la zorra, esbozó una sonrisa traviesa que hizo sonrojar a todas las mujeres. La escena vuelve a centrarse en Al. Elsa le sujetaba la mano con fuerza, aún mostrando cierto nerviosismo. Tranquila, estoy aquí. Al la consoló en voz baja. Sí, aquí viene. Exclamó Elsa de repente. Entonces, su magia estalló, formando de pronto un puente de hielo. Soltó la mano de Al y saltó corriendo.
¿Qué va a hacer mi hermana? Exclamó Ana desde atrás. No entendía por qué Elsa había desatado la magia tan repentinamente, y su hermano Al ni siquiera había intentado detenerla. ¿Qué estaba pasando? Capítulo 302. Aunque Elsa había cruzado sola el puente de hielo, Al no se quedó quieto. Temiendo que el ritual pudiera causar problemas, usó el elemento viento para mantenerse en el aire y la siguió de cerca. Percibió la alegría de los elementos circundantes, como si estuvieran entusiasmados por el hecho de que Elsa estuviera a punto de liberarlos. Al observaba los cambios a su alrededor a cada segundo. Recordó que, en la película, cuando los espíritus de la naturaleza fueron liberados para castigar el error de su abuelo, Arendelle terminó perdiendo los 4 elementos fundamentales: viento, fuego, agua y tierra. En la película, Arendelle era solo un pequeño reino en un desfiladero, pero en este mundo, Arendelle ya se estaba convirtiendo en una gran potencia. ¿Sería el impacto igual de grande? Si bien existía un desfiladero al norte, la destrucción de la presa solo afectaría a una pequeña parte de Arendelle. Por eso Al se sentía cómodo dejando que Elsa iniciara el plan. Las pérdidas serían prácticamente nulas. Además, al percibir la información que provenía de su propio cuerpo, Al se sintió aún más seguro de sí mismo. La magia de mi hermana siempre fue tan poderosa. Ana y Rapunzel intercambiaron miradas. Para liberar a los espíritus de la naturaleza, Elsa había comenzado a usar su propia magia para comunicarse con los elementos naturales. Las demás mujeres, que no estaban familiarizadas con la magia, sintieron apenas una ligera presión al acercarse y no pudieron evitar mirar fijamente la espalda de Elsa. La misteriosa canción regresó, como si confirmara todo lo que Elsa estaba haciendo. Emocionada, Elsa también comenzó a cantar, armonizando con la voz. El canto alcanzó su punto álgido y la magia de Elsa se desató en toda su extensión. Un sonido amortiguado resonó en el aire. La magia en las manos de Elsa palpitaba constantemente. Sus palmas liberaban energía sin cesar, y algo parecía formarse en el vacío. La magia materializó varias siluetas. Unas hojas de árbol revoloteaban alrededor de Elsa, expresando alegría. Una criatura parecida a una salamandra corría en círculos con entusiasmo. Un caballo salvaje pasó frente a Elsa y se alejó al galope. Un gigante del tamaño del castillo se puso de pie, golpeándose el pecho torpemente. Estas imágenes aparecieron simultáneamente, sin resultar extrañas, conectadas entre sí. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Los ojos de las otras 5 mujeres se llenaron de asombro. Ante aquella figura noble, sintieron una leve inclinación a la sumisión. Era aterrador, incluso sin magia, sentían esa presión, como un pez que regresa a su propio océano. La naturaleza de la sensación era completamente diferente. Sin embargo, segundos después, todas esas visiones se desvanecieron, volviendo la calma. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, un fuerte estruendo resonó con violencia, audible para todos. Los elementos naturales presentes en el cielo quedaron suspendidos en el aire, no. Más precisamente, se transformaron en cristales que se detuvieron en el firmamento. Elsa permaneció sobre el puente de hielo, con los ojos cerrados y una expresión de liberación. Rápido. Es ahora. Al ver la situación, Al supo que no podía quedarse mirando por más tiempo y gritó. El círculo mágico de los 5 elementos, que no había sentido antes, reapareció bajo sus pies, elevando puntos de luz estelar. Estos se extendieron en todas direcciones, sosteniendo los cristales de los elementos naturales que comenzaban a caer debido a que Elsa había reunido su magia. El encuentro entre ambos generó chispas que pronto se disiparon. Un minuto después, la paz volvió a reinar y el círculo de los 5 elementos se desvaneció. De hecho, desapareció, pues su misión se había cumplido, o mejor dicho, la misión que Al le había encomendado. Una vez finalizada la tarea, se desintegró. Las escenas caóticas de Arendelle que se mostraron en la película no aparecieron, los habitantes continuaron durmiendo plácidamente en sus hogares. Dado que la trama había cambiado, no se trataba solo de un aspecto. Por ejemplo, hermana. Un grito de sorpresa hizo que Al, que se estaba relajando, se pusiera tenso de nuevo. Al mirar hacia atrás, vio a Elsa caer del puente de hielo al lago profundo. Maldita sea, debe ser agotamiento mágico. Al comprendió el problema de inmediato. El territorio aquí era diferente al de la película, así que el consumo de magia sin duda sería mayor. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Sin pensarlo 2 veces, Al usó el elemento viento para llegar hasta Elsa. Como eso solo no sería suficiente, mientras se acercaba, ordenó al viento que la rodeara y la sostuviera. Llegó rápidamente, la abrazó con fuerza y la examinó con detenimiento. Solo entonces suspiró aliviado, en realidad, solo estaba agotada. Con un día de descanso, estaría bien. Al ver el rostro cansado de Elsa mientras dormía, Al sintió una punzada en el corazón, al mismo tiempo, rabia hacia su abuelo. Si no fuera por él, Elsa no tendría que pasar por esto. Pero quizás era una prueba necesaria para ella. Hermano Al, ¿qué le pasó a mi hermana? Preguntó Ana con ansiedad, llevando a Elsa de vuelta con las demás. Rapunzel, de enredados, estaba a su lado, también muy preocupada, sentía el cariño que Elsa le tenía. Xiao Bai y las demás también estaban angustiadas, en los últimos días que habían pasado juntas, Elsa las había conquistado por completo. La aceptaron como su líder sin ninguna objeción. Capítulo 303. Todo está bien, solo se desmayó por agotamiento. Un día de descanso será suficiente. Al miró a las mujeres preocupadas y sonrió para indicar que Elsa estaba fuera de peligro. «Uf, qué bien», dijo Ana, dándose unas palmaditas en el pecho. Con esa noticia, todos se tranquilizaron. Si Al decía que todo estaba bien, entonces así era. Esposo, ¿qué sucedió exactamente hace un momento? Xiao Bai miró a Elsa inconsciente y le preguntó seriamente a Al. Bueno, es difícil de explicar en pocas palabras, pero pronto tendremos que resolver algunos problemas, respondió Al, mirando a Elsa en sus brazos. No se trataba solo de apaciguar la furia de los espíritus de la naturaleza, sino también de investigar el misterio que se escondía tras todo aquello. Por ejemplo, la voluntad del mundo que acechaba en las sombras. Puede que otros no lo notaran, pero Al lo vio con claridad. Lo que apareció alrededor de Elsa no eran solo espíritus de la naturaleza, también se manifestaron los pilares de piedra que indicaban su identidad. Y lo más importante, sintió el aura de la voluntad del mundo en los pilares formados por la magia de Elsa. Eso daba que pensar.
Al entrecerró los ojos y miró al cielo, como si quisiera atravesarlo con la mirada. Unos instantes después, volvió a sonreír a las mujeres. ¿Necesitas solucionar algunos problemas? ¿Puedes llevarme contigo? Xiao Bai se quedó pensativo al oír esto, pero Ana preguntó de inmediato, con prisa. Esta frase pareció tocar un punto sensible. Todas las mujeres miraron a Al con expectación. Al reflexionó, observando la mirada de cada una, y finalmente pronunció una palabra. Bueno. En cualquier caso, la trama ya estaba completamente distorsionada por su culpa. Siendo así, traer a unas cuantas personas más no haría ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Voluntad del mundo? Quiero saber por qué orquestaste este gran plan. De verdad, hermano Al, te quiero, gritó Ana emocionada. Incluso Rapunzel, de Enredados, que estaba a su lado, sentía una gran ilusión. Recién iniciadas en la magia, no podían esperar a ver hasta dónde las llevarían sus poderes. Xiao Bai y Xiao Yin intercambiaron miradas y asintieron al unísono, permaneciendo en silencio para demostrar su determinación. Ya era suficiente con que su esposo hubiera estado en peligro una vez. No querían que Al corriera el riesgo de no regresar la próxima vez. Por lo tanto, irían juntas. Si tenían que morir, morirían juntas. Rapunzel, la zorra, soltó una risa encantadora y dijo, maestro, puesto que tantas hermanas quieren acompañarnos, yo no iré para no estorbar. Lo más importante para mí ahora es encontrar la manera de forjar un arma divina para el maestro. Al oír esto, los demás miraron a Rapunzel con cierta envidia por no poder ayudar a Al de la misma manera. Sabían que, en el futuro, Al tal vez no necesitaría tanto su ayuda en combate. Si no podían ayudar en la lucha, al menos debían garantizar el apoyo logístico. Y para eso, necesitarían gran habilidad. Desafortunadamente, ellos no la tenían, pero Rapunzel sí. Sin embargo, este tipo de cosas dependen del talento y la oportunidad. En ese sentido, realmente no tenían forma de competir. Muy bien, preparémonos para unos días y luego nos iremos. Como Xiao Yin no va a ir, se quedará a cuidar la casa, dijo Al, tras resistir las provocaciones visuales de Rapunzel. De acuerdo, respondieron los 5, empezando a ilusionarse con el próximo viaje. Mientras tanto, en el extremo norte del mundo, en las montañas nevadas, dentro de una fortaleza de hielo más grande que el propio castillo, un anciano de barba blanca tomaba café frente a un panel de control. De repente, una pequeña claraboya en la parte superior se abrió y la luz de la luna iluminó el interior. Sobresaltado, se apresuró a presionar el botón para llamar a los demás. Al observar aquel rayo de luz, no pudo ocultar la perplejidad en su corazón. Fin del video.